Estamos muy contentos de abrir la palabra del Señor esta mañana. Y en razón de que la próxima semana tendremos la Cena del Señor, vamos a estudiar hoy día acerca de la Cena del Señor, con el propósito de que entendamos su significado y podamos estar preparados. Hace un tiempo atrás, los hermanos de la iglesia manifestaron que antes de que se participe de la Cena del Señor, sería bueno dar una enseñanza. Así que ahora estamos dando cumplimiento al deseo de la congregación. Amén. Entonces, vamos a la Escritura, hermanos. Vamos a ir a la Escritura para entender que tenemos una bendición muy grande a través de la Cena del Señor. Somos bendecidos grandemente por Dios por los medios que Él ha establecido. A la Cena del Señor se le considera un medio de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Son los medios que Dios ha establecido para que los creyentes recibamos la gracia de Dios y seamos fortalecidos por ella. Por ejemplo, un medio de gracia es la predicación de la palabra de Dios. Es a través de la predicación de la palabra que Dios utiliza, que Dios obra en los corazones de las personas para que ellos se den cuenta de su pecado, para que ellos tengan arrepentimiento y lleguen a conocer y a confiar en el Señor Jesucristo. Nadie llega a conocer a Cristo realmente por una revelación personal, por así decirlo. Nadie llega a conocer a Cristo, a entender su depravación, su pecado y a comprender la gracia y la obra de Cristo a través del pensamiento filosófico, a través del razonamiento, digamos que pensando llegará a eso. No. Dios transmite esa verdad, hace esa obra en las personas a través de los medios que Él ha establecido, y ese medio es la predicación de la palabra. La Cena del Señor también es un medio de gracia, no igual que en la palabra, porque en la palabra nosotros recibimos el conocimiento del Evangelio que nos da la salvación cuando creemos ese mensaje. Nadie recibe la salvación por participar de la Cena del Señor, sino que la fe del creyente es fortalecida a través de participar de la Cena del Señor, recordando la gracia de Dios, recordando que ha sido recibido a misericordia, que Dios ha tenido gracia, y entonces el creyente es fortalecido y también es un medio de gracia porque es una manera en la cual tenemos comunión con el Señor. También se le llama a la Cena del Señor un sacramento. Sacramento, esta palabra sacramento es una palabra que quiere decir lo sagrado que es esta ordenanza, este mandamiento. Dice un diccionario, teológicamente, el término sacramento significa una señal externa y visible de una gracia interna espiritual que se nos da, ordenada por Cristo como un medio por el cual recibimos esa gracia y una promesa para asegurarnos de esta. Es una señal de una gracia espiritual. Es una señal visible de la obra espiritual que Dios ha hecho, la cual es invisible. ¿Cuántos sacramentos hay? ¿Quién me puede dar una cifra? A ver. Hay 1, hay 2, hay 3. Ahí dice 7 sacramentos, dice acá. Muy bien, ¿quién da más? ¿Cuántos sacramentos habrá? Un sacramento, dice acá el hermano. ¿Cuántos sacramentos? 2, dice el hermano Danilo. Y el premio se lo lleva el hermano Danilo. 2 sacramentos hay nomás en la Escritura. El sacramento del bautismo y el de la Cena del Señor. Entendiendo que sacramento es una señal visible de una gracia interna o espiritual, solamente hay 2. El bautismo, que es un reflejo de la obra que el Señor hizo en mí, regenerándome, haciéndome morir al pecado y resucitándome, y como un medio de confesar mi fe en Cristo, y la Cena del Señor, por la cual recordamos la obra del Señor Jesucristo por nosotros. El matrimonio no es un sacramento. Tampoco hay primera comunión, ni segunda comunión, ni otras cosas más. Esas son cosas inventadas por los hombres. La Escritura es la que nos dice qué es lo que debemos hacer. Entonces, a la Cena del Señor se le considera un medio de gracia. No para alcanzar la gracia de la salvación. Eso es, para alcanzar la gracia de la salvación,
Dios utiliza el medio de gracia de la predicación de la palabra. También el bautismo es un medio de gracia, por el cual el creyente confirma su fe a través de participar del acto del bautismo. Reafirma aquello que cree. Recuerda la obra que el Señor hizo por él. Lo mismo es con la cena del Señor. Es un medio de gracia porque recordamos lo que el Señor hizo por nosotros y nos fortalecemos en la fe. También la cena del Señor, junto con el bautismo, se le llama las ordenanzas del Señor, ordenanzas para su iglesia. Ahora, hay muchos errores que se cometen al pensar en la cena del Señor. El primer error que se comete es pensar que por participar de la cena del Señor, yo alcanzo la salvación. Vamos a ver que la cena del Señor no tiene el propósito de salvarnos, sino de recordar la salvación que el Señor ya nos dio. Somos salvos cuando nos arrepentimos y confiamos en el Señor Jesucristo, reconociéndole como el Señor, que tiene autoridad para perdonar mis pecados y en base a su sacrificio. Otro error que se comete es que no hay ninguna regla o no es necesaria ninguna preparación para participar de la cena. O más bien dicho, un error que se comete es el poco valor que se da a la cena del Señor, la poca santidad con la cual se participa de ella. La cena del Señor, como vamos a ver en la Escritura, es algo tan sagrado que la palabra nos ordena que no debemos tomarla indignamente, que debe haber una preparación, que debe haber un apartamiento de todo aquello que desagrada a Dios. Muchas veces personas que están viviendo claramente en pecado no sienten ningún remordimiento, ninguna preocupación al participar de la cena. Otras personas que tienen acumulado resentimiento y odio hacia otras personas, hermanos más bien dicho, o que están enemistados y que no se saludan, tampoco a veces por su falta de entendimiento de lo sagrado de este entendimiento, de este mandamiento, no sienten la menor preocupación de participar de la cena. Otros tratan de participar de la cena de maneras novedosas y inventando ciertas cosas con el propósito de que sea más atractivo, olvidándonos que la cena del Señor no es algo que nosotros inventamos, es algo que el Señor estableció y no nosotros. Si yo en mi casa se me ocurre la idea, no sé, de establecer una costumbre en mi familia, yo tengo el derecho de hacerlo como yo creo conveniente, pero yo no puedo hacer eso con los mandamientos de Dios. De modo que nuestro llamado es hacerlo de la manera más exacta posible a lo que dice la Escritura, tratando de entender lo que es y que la forma en que participamos de la cena del Señor refleje la verdad que expresa la Escritura. Amén. Ahora, otro concepto equivocado que se tiene acerca de la cena del Señor, y esto es algo complicado, ¿no? Es algo que hay que entenderlo bien. Muchos piensan que el pan literalmente es el cuerpo del Señor, o que se transforma en el cuerpo del Señor una vez que lo ingerimos, y que el vino literalmente es la sangre del Señor, o se transforma en la sangre del Señor cuando lo ingerimos. Eso no es así. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Sin embargo, no creemos nosotros como iglesia que el pan y el vino sean literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Sin embargo, otro error que se comete también para ir en contra de este mal entendimiento es pensar que el pan y el vino son meramente símbolos y que prácticamente carecen de valor alguno. Mire, déjeme decirle algo. El pan que utilizamos en la cena del Señor y el vino que utilizamos en la cena del Señor es pan y es vino, no tiene nada de singular. Sin embargo, cuando ellos son consagrados, por así decirlo, a través de la oración, no se transforman, pero adquieren un valor importante, porque están representando la sangre, el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios había ordenado a los hombres que hicieran ciertos sacrificios, sacrificaran ciertos animales para ser expiados de sus pecados. Sabemos por la Escritura
que esos corderitos, esos carneros, esos machos cabríos que se sacrificaban, realmente no quitaban el pecado, sino que eran una representación de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en el futuro. Ahora, no porque esos animales no pudieran quitar el pecado realmente, no tenían valor. Es más, en muchas ocasiones el pueblo de Dios presentó sacrificios de animales cojos, ciegos o enfermos. Dios se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque esos animales tenían que ser perfectos. Pero ¿por qué se enoja tanto si los carneros solamente podríamos decir que eran un símbolo de lo que Cristo iba a hacer? Es cierto que esos corderitos, esos machos cabríos, no quitaban realmente el pecado, pero lo que ellos representaban era lo importante y representaban a Cristo. ¿Me comprende? De la misma manera yo estoy aquí y yo soy un hombre débil que necesita mucho de la gracia de Dios y puedo decir con el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y también puedo decir con el profeta del Antiguo Testamento, por la misericordia de Jehová no he sido consumido aún. De modo que yo soy igual que ustedes, también lucho con el pecado, y si mi vida ha sido transformada, no ha sido por mis buenas acciones, ni por mi poder, ni por mi capacidad, sino por la gracia y la obra del Señor y del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que me hace? Pero no por eso significa que yo como pastor no tenga ninguna importancia, ningún valor, ninguna autoridad. No la tengo por mí mismo, la tengo porque soy un siervo de Cristo. Y en este momento yo estoy hablando en nombre de Dios. ¿Me comprende? De la misma manera, aunque el pan es pan y el vino es vino, cuando participamos de ello, adquieren un valor muy importante. Por lo tanto, tampoco el pan y el vino son meramente símbolos. ¿Qué me importa? Mira, si no hay pan, si no hay vino, hagámosle con Coca-Cola, no hay problema. Usemos galletitas en vez de pan. No, tampoco es así. Obviamente hay lugares en el mundo, y yo espero no tener que vivir ahí, donde no habrá pan. Ustedes saben que yo amo mucho el pan, como buen chileno, y como buen amateño también. Ahí tenemos los altomiranos que son expertos en panes. Ok, entonces, habrá un lugar donde a lo mejor no exista pan, como en la selva, por ejemplo. Yo tuve que participar de la Cena del Señor hace años atrás en Toñampari. ¿Qué es lo que es Toñampari? Es una comunidad guaurani. Justo en esa comunidad, en el río, en la playa del río, murieron los 5 misioneros. Hace, ¿qué será? 60 y algo años atrás. Y cuando se cumplieron los 50 años, yo estuve ahí con los familiares de los misioneros, conmemorando los 50 años. Y ahí tomamos la Cena del Señor junto con los guauranis. Pero ahí no hay pan. Entonces tuvimos que usar el equivalente a ellos, que era el plátano, el verde. Son cosas difíciles, porque no hay, ¿me comprende? Eso es porque no hay, ¿me comprende? Bueno, sí podían haber llevado a los hermanos en la avioneta, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero tampoco significa que podamos nosotros quitarle todo valor al pan y al vino. Porque aunque son elementos cotidianos, cuando se van a usar para la Cena del Señor, representan algo muy importante. Por eso tiene valor. Por ejemplo, ¿qué es la bandera de nuestros países? Ya no tengo que decir del Ecuador, porque como aquí habemos de muchos países, la bandera de cada uno de sus países es un pedazo de tela, ¿no es cierto? Sin embargo, tampoco podemos usar la bandera del Ecuador, de Venezuela, de Chile, de cualquier manera, ¿no es cierto? Porque aunque es un pedazo de tela común, representa, ¿qué cosa? La nación ya sea del Ecuador, de Chile, de Venezuela o de cualquiera que haya aquí. Entonces la Cena del Señor tiene un valor muy importante, y eso es lo que vamos a examinar a través de la Escritura. Les quiero invitar a que vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios es maravilloso, hermanos. Me encanta a mí la carta de 1 Corintios. ¿Por qué me encanta? Porque ella nos hace ver la misericordia que tenemos que tener hacia la iglesia. ¿Sabía que hablamos de misericordia, no es cierto? Pero pocas veces hablamos que la iglesia necesita misericordia. Estamos listos para desechar a la iglesia.
Estamos listos para hablar mal de la iglesia. Estamos listos para abandonar la iglesia cuando vemos algo malo. Y siempre digo que cuando vemos algo malo vayamos a mirarnos al espejo. Hermano, la iglesia en Corinto tenía muchas falencias, tenía pecados horribles. Pero como Cristo era confesado, como la palabra de Dios era predicada, era una iglesia del Señor. Y ciertamente que eso estaba mal, pero Dios iba a santificar a su iglesia como Él prometió hacerlo, ¿o no? Miren, hermanos, no se olvide que todos los creyentes somos pecadores, como decía un misionero amigo, el que me invitó a Ecuador, Daniel Royer, siempre decía en la cena del Señor, somos pecadores perdonados. Y ciertamente también somos santos, se nos llama santos en la Biblia, pero somos personas que hemos sido perdonados del pecado y estamos en un proceso de santificación. Y en esta, por así decirlo, iglesia tan pecadora, con divisiones, con pecados de inmoralidad, con orgullo, con vanidad, con desorden, ¿no? Con desorden, a esta iglesia se les da instrucciones de cómo ellos deben participar de la cena del Señor. A esta iglesia se le manda a adorar a Dios. Y justamente porque es la iglesia de Dios es que debe ser corregida, reprendida, exhortada. Entonces vamos a leer todos juntos quiero pedirle a mis apreciados hermanos, que leamos todos juntos 1 Corintios 11, versículo, 23 en adelante, 23 al 26. Leamos todos juntos con nuestras voces. 1, 2, 3. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra. Muy bien. Entendiendo entonces que hay muchas cosas equivocadas con respecto a la cena del Señor, y que es algo muy importante, un sacramento, una ordenanza, un medio de gracia, vamos a ver algunas verdades con respecto a la cena del Señor. La primera verdad, es que el entendimiento de lo que es la cena del Señor, el entender lo que es la cena del Señor, es el fundamento para participar de ella correctamente. La cena del Señor debe celebrarse de manera correcta, de una manera santa y digna, entendiendo lo que ella significa. Mire lo que dice en 1 Corintios 11, los versículos que acabamos de leer constituyen el fundamento de lo que se decía en los versículos anteriores y de los versículos que se van a decir después. Es decir, de todo el capítulo de 1 Corintios 11, de todo ese capítulo, al medio está lo que acabamos de leer. Antes hay una exhortación, una reprensión que hace el apóstol Pablo. Y el fundamento de eso es lo que leímos, el mandato de la cena del Señor. Y después de dar el mandato de la cena del Señor, Él va a dar otra instrucción, otro mandamiento, basado en lo que acaba de decir. Primeramente, los versículos anteriores a lo que acabamos de leer, versículo 17 dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Sabe que yo era pequeñito, tenía unos 13 años, 14, cuando en la iglesia un hermano, un anciano o un misionero, no me acuerdo, creo que era un misionero el que plantó la iglesia canadiense y nos vino a visitar, él citó este versículo, llamándonos la atención a la iglesia. Qué tristeza es cuando una iglesia no se congrega para lo mejor, sino para lo peor. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos guarde de que no hayan entre nosotros rivalidades, de modo que el culto se transforme en una contienda. Yo puedo decir que conozco de muchas iglesias
donde la iglesia ha dejado de ser una comunidad de hermanos y ha llegado a ser un campo de batalla. Ha llegado a ser peor que las elecciones, partidos, peleas por puestos, por responsabilidades, enojos, iras, insultos. Dios nos guarde y que siempre entendamos que la iglesia es algo muy santo, ¿ok? Eso es algo maravilloso que yo he aprendido de mis hermanos de Emaús de Quito. Los ancianos de esa iglesia son hermanos muy, muy temerosos de Dios. Ellos no quieren hacer nada que vaya en contra de lo que el Señor haya establecido. Entonces, dice que ellos no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que haya entre vosotros disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. O sea, ustedes piensan que se reúnen a comer la cena del Señor, pero en realidad ustedes no se reúnen a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Bueno, ¿por qué era esto? Porque, como ya hemos dicho anteriormente, la cena del Señor estaba acompañada de una comida. Algunos piensan en relación a este texto y a otras partes de la Escritura, que la cena del Señor no era como nosotros hacemos. Tenemos el culto, la prédica y después repartimos el pan y el vino. Sino que era una comida, se reunían a comer todos juntos, al igual que el Señor se reunió a comer la Pascua, y después de esa comida recordaban al Señor con el pan y el vino. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios no es muy clara con respecto a darnos instrucciones de si puede haber o no una comida acompañando la cena del Señor. Sin embargo, lo importante es recordar al Señor. Pero eso es lo que ocurría ahí. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Entonces, prestemos atención. El apóstol Pablo está diciendo, en definitiva, en otras palabras, que había mucho desorden cuando ellos iban a participar de la cena del Señor. Porque como iba acompañado de una comida, se excedían en la comida y en la bebida, tanto que algunos hermanos terminaban emborrachándose o hacían sentir mal a aquellos otros que no llevaban mucho para comer. Quizás ellos también hacían una, cena del Señor de traje. Entonces cada uno traía algo para compartir y algunos quizás avergonzaban a otros. No tenemos mucho detalle de cuál era el problema exacto, pero una cosa podemos ver: había desorden y no había consideración hacia los otros hermanos. Una de las cosas que nos debe caracterizar a los creyentes debe ser la consideración, el amor, la amabilidad. Debemos cada día crecer en eso también. Debe abundar en nosotros el amor, la paciencia, la misericordia. Eso todo debemos aquí aprender. Entonces eso no había desorden, no había consideración. Y entonces después de eso dice: porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Entonces está diciendo, miren, ustedes deben dejar de participar de la cena del Señor desordenadamente, porque la cena del Señor es un mandamiento de Cristo. Porque la cena del Señor es la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque la cena del Señor es anunciar la muerte de Cristo. Entonces, he aquí el punto. El apóstol está diciendo entonces, la cena del Señor debe ser participada en orden, porque es una institución de Cristo, es instituida por Cristo. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a participar de la cena del Señor de una manera digna? De sacar provecho a esa bendición, a ese medio de gracia, pero hacerlo de una manera ordenada, entender qué es lo que es la cena del Señor. ¿Usted entiende lo que es la cena del Señor? ¿Se ha puesto a meditar acerca de la cena del Señor? ¿Cuántas veces usted ha abierto la Biblia en su casa y ha leído para tratar de entender lo que es la cena del Señor? Hermanos, la palabra de Dios es tan menospreciada a veces en nuestra vida que no la abrimos para buscar las respuestas. Dios nos ha dado una bendición muy grande, a diferencia de hermanos de otras épocas, que nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestra casa o en nuestros dispositivos. Tenemos más que nunca acceso a la Escritura, de modo que Dios nos va a demandar
nos va a demandar todo eso, nos va a pedir cuentas por lo que nosotros hayamos hecho con la palabra. ¿Cuántas veces usted ha ido a la palabra para entender lo que es la cena del Señor? Hermanos, no solamente usted debe ser enseñado por lo que el pastor le dice, sino que usted tiene que ir a la palabra y crecer usted mismo, crecer en el conocimiento, meditar en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, hermanos, en la medida que nosotros vamos entendiendo la importancia, la seriedad, el valor de la cena, mayormente va a ser la reverencia y el amor con la que nosotros la celebremos. Entonces, como iglesia nosotros debemos entender esto. La segunda verdad es que por esta razón la cena del Señor, la cena del Señor es una ordenanza instituida, escuche, no por los hombres, sino por el mismo Señor. Hermanos, entendamos, cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de algo hecho por los hombres, de modo que no tenemos la plena libertad de hacer lo que queramos. Nosotros tenemos que someternos a lo que el Señor dice, porque la iglesia es de Él, la Santa Cena también la instituyó Él. Miren lo que dice versículo 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Mire, en esta breve oración, en este pasaje cortito, se revela en qué consistió el ministerio del apóstol Pablo: en dar a conocer a los hermanos lo que él había recibido de Dios. Y obviamente aquí él se refiere de manera específica a la cena del Señor. Pero realmente de eso se trata el servicio de los ministros de la palabra. El ministro de la palabra, el pastor, da a la iglesia lo que él ha recibido del Señor. Es por eso que el ministro de la palabra debe estar en constante comunión y crecimiento en su conocimiento y relación con el Señor, para que siempre pueda alimentar al pueblo con comida fresca y no con comida añeja. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: participen ordenadamente, ya dejen ese desorden, porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, mira lo que está diciendo. Primero está diciendo que el Señor Jesucristo fue el que instituyó la cena del Señor. ¿Cuándo la instituyó? ¿Cuándo? La noche que fue entregado. Bien interesante, ¿no? Tratemos de comprender la grandeza del sacrificio del Señor. El sacrificio del Señor no debe ser tomado a la ligera, ni debe ser ridiculizado, ni tampoco debemos hacer bromas del Señor, ni de nada de Él, menos de su sacrificio. El sacrificio que el Señor hizo fue algo muy grande. Ninguno de nosotros ha experimentado, y si somos creyentes, ninguno de nosotros experimentará un sufrimiento como el que el Señor tuvo que pasar. Ahora déjeme decirle algo. ¿Quién cree que experimentará lo mismo que el Señor experimentó? ¿Aquellos que se irán al infierno? Tampoco ellos experimentarán el sufrimiento que el Señor tuvo que pasar. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que no se salvarán y se irán al infierno, ellos sufrirán por su pecado, por el pecado de ellos, que ellos cometieron, de lo cual fueron responsables. Mas el Señor sufrió por el pecado de todos nosotros, de toda su iglesia. ¿Me comprende? Entonces la carga de Él, el sufrimiento de Él, la oscuridad que Él vivió, el infierno que tuvo que sufrir, fue mucho más grande que el que los impíos sufrirán por sus pecados en el infierno. Entonces, el sufrimiento del Señor fue algo terrible para Él, tanto que Él, cuando estaba orando, la tensión psicológica, por así decirlo, espiritual, fue tan grande que se abrieron los poros y se reventaron los vasos capilares, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Aquellos que conocen algo de medicina sabrán que eso sucede cuando una persona está bajo extremada presión.
Mire, Dios nos ha dado algo. ¿Sabía usted por qué se le acelera el corazón cuando usted está pasando un momento difícil? Si se le acelera mucho el corazón, ¿qué va a pasar? La persona puede morir. Y con eso termina el sufrimiento, por así decirlo, que está pasando en ese momento. ¿Ah? Entonces, o se desmaya o cae en inconsciencia. Son las maneras que Dios dio para cortar de alguna manera lo que está sufriendo la persona. Pero el Señor no cortó el sufrimiento. Él no pudo morir hasta que Él tenía que entregar su vida. Él tenía que pagar el pecado. Por eso que cuando estaba en la cruz, después de que ya el Señor pagó el pecado, ahí Él entregó el Espíritu. Entonces Él tuvo que aguantar ese sufrimiento. No hubo algo que detuviera. Tuvo que sufrirla toda. De modo que el Señor, cuando iba a ser entregado a la misma condenación, instituyó la cena del Señor. Por eso nosotros debemos considerar la cena del Señor como algo muy valioso, que debe ser hecho con mucha reverencia y debe conmovernos el corazón. Ojo que una manera de menospreciar la cena del Señor es no participando de ella también. Usted estará escuchando este mensaje y ya le adelanto que usted estará pensando, uy, la cena del Señor es algo muy serio, mejor no participo. Si no participa pudiendo hacerlo, también es una deshonra. También es una. Dirás que, por ejemplo, si has sido invitado a presentarte ante la autoridad máxima del gobierno o ante un rey, es algo muy serio, no puedes ir vestido como quieras. No puedes ir con la actitud que quieras. Entonces mejor no voy a ir. No vayas. Y aquel que te invitó se habrá visto deshonrado. ¿Sí me doy a entender? Sí, la cena del Señor es algo muy serio. Y debes participar. Y debes arreglar tu vida para participar. Y obviamente habrá momentos donde no se puede participar. Porque a lo mejor la persona no está lista, no ha arreglado las cosas. Pero el no participar de la cena del Señor, pudiendo hacerlo, también es una deshonra. Es una deshonra. ¿Ok? Sigamos avanzando. En segundo lugar, es para recordar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Es para hacer memoria de Él. Tomó el pan y dijo esto. No dijo ojo, tomó el pan, digamos que este es el pan. No dijo este pan es mi sangre. Dijo, esto es mi sangre. Bueno, eso tiene una explicación y hay un debate grande. Pero el punto principal es que el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Es decir, para recordarme. Y Él expresó claramente que el pan representaba su cuerpo y que el vino representaba su sangre. Y Él dijo, haced esto en memoria de mí. Es decir, que ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? Recordar, hacer memoria del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros. Es recordar ese sacrificio tan grande, tremendo, doloroso para Él. Recordar su grande amor. De modo que es un recordatorio de la gracia del Señor. Al participar de la cena, dijo el Señor, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Entonces, participar de la cena del Señor es publicar, anunciar que el Señor un día, hace muchos años atrás, miles, murió por nosotros y que su muerte nos da salvación. Y la iglesia debe participar de ella hasta que el Señor venga. Es decir, es algo que la iglesia debe hacer constantemente hasta que el Señor venga. Pregunto, ¿participaremos de la cena del Señor en cielo nuevo y tierra nueva? ¿Qué piensa usted? Es una buena pregunta. Yo creo que no, porque la cena del Señor es para hacer memoria. Bueno, ahí estaremos con el Señor, ya no habrá que hacer memoria de Él. Bueno, quizás para hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. Bueno, eso es algo que queda pendiente. Lo importante es que mientras estemos aquí en esta tierra, mientras la iglesia esté aquí en este mundo, la iglesia debe recordar, publicar el sacrificio del Señor. Y esa es una de las principales razones por las cuales la iglesia se reúne, para recordar al Señor. Por lo tanto, la cena del Señor es un recordatorio y una publicación constante de la gracia que el Señor ha tenido para con nosotros. Es por eso, hermanos, que el creyente es fortalecido en la fe y consolado al recordar que sus pecados han sido perdonados. Entonces, la cena del Señor es un maravilloso medio de gracia, porque recordando que somos pecadores y que ofendemos a Dios, al participar de la cena estamos recordando
que somos aceptados por Dios, no por nuestro mérito ni nuestra obediencia, por su gracia. Mire, por un lado la cena del Señor es algo tan santo que debemos prepararnos y apartándonos de todo mal, pero por otro lado es un recordatorio que no es por nuestras buenas obras, ni no es por nuestra santidad que Dios nos ama, sino por su gracia manifestada en la obra del Señor Jesucristo. En tercer lugar, en razón del significado de la cena del Señor, es que la cena del Señor no se debe tomar indignamente. La cena del Señor no se debe tomar indignamente. ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Es decir, participar de la cena de una manera que no sea digna de lo que representa la cena del Señor. Es cierto que nosotros aquí en la congregación no somos estrictos en poner reglas que Dios no ha establecido, de modo que no decimos aquí que es bíblico y un mandamiento del Señor que los varones deben usar corbata y que las mujeres deban usar, Dios manda que usen vestidos y hasta el tobillo. Obviamente tampoco es correcto que use faldas por arriba de la rodilla. Es cierto que no somos estrictos, pero también nosotros sabemos que debemos venir ordenadamente, no lujosamente, no tratando de aparentar por nuestra vestimenta los recursos que tenemos, ni tampoco la justicia que tenemos. Es decir, tampoco es correcto vestirse de una manera que su vestimenta dé a entender de que usted es una persona santa. Tampoco eso es correcto. A veces nosotros no entendemos esta verdad, solo nos quedamos con una parte, ¿no? Tampoco es correcto vestirse de tal manera que tu santidad la pienses reflejar por tu vestimenta. No es eso. Eso no es bíblico, la Biblia no dice eso. La santidad se refleja por tu forma de vivir. Pero, sin embargo, tampoco podemos venir de cualquier manera. Tampoco podemos venir a la reunión como cuando vamos al fútbol, si es que vamos al fútbol, ¿no? Como cuando vamos a la playa. ¿Por qué? Porque esta es una reunión importante. Y debemos venir de una manera digna. ¿Me comprenden? Tampoco exagerando, ¿no? Ok. De la misma manera, la cena del Señor se debe participar de ella de una manera acorde con la santidad de la cena del Señor, con el valor de la cena del Señor, con lo que ella representa. Mire, el Señor, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 11, 27, de manera que, es decir, entendiendo que la cena del Señor fue instituida por Cristo en el momento en que Él iba a ser entregado, y que es una manera de hacer memoria del Señor y anunciar la muerte de Cristo, entendiendo eso, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, es decir, en otras palabras, de una manera más sencilla, el que toma la cena del Señor indignamente está pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo, que una vez fue derramada. ¿Comprende? No estás pecando meramente a tus hermanos, no estás pecando meramente a la iglesia, estás pecando contra el mismo Señor y específicamente contra el cuerpo. Estás cometiendo un pecado que va en contra del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, es cosa seria participar de manera indigna de la cena del Señor. La cena del Señor es algo que debe ser tratado con mucho amor y mucha reverencia. Por tanto, versículo 28, entendiendo que el tomar de la cena del Señor es algo, mire cómo dice, detengámonos aquí. El apóstol está diciendo, el que participa indignamente de la cena del Señor será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, como yo no puedo participar dignamente, entonces no participo. ¿Acaso dice el apóstol Pablo eso? ¿Acaso dice, el que participa indignamente de la cena del Señor será culpable del cuerpo y la sangre del Señor, por tanto mejor no participe? No, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, pruébate y participa de la cena. Examínate, confiesa tu pecado, aparta y toma la cena del Señor. Eso es lo que está diciendo. O sea, no hay cabida aquí, hermanos, por favor, porque yo conozco algo del corazón del hombre. ¿Sabe por qué? Porque yo también soy hombre. Yo les he contado en alguna ocasión y les voy a contar otra vez de una hermanita ahí que fue ganada para el Señor
estaba enojada y 20 y algo años no participó de la cena. ¿Usted cree que hizo bien? Ella pensaría que a lo mejor hizo bien en abstenerse de participar de la cena. Hizo mal. Porque ella no quiso perdonar, no quiso arreglar para honrar al Señor tomando la cena. Mayor fue su orgullo. Realmente eso fue. El orgullo de su corazón. Entonces aquí dice que debemos probarnos cada uno a sí mismo y tomar la cena del Señor. ¿Me comprende? Coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? ¿Por qué debemos probarnos? ¿Por qué debemos examinarnos a nosotros mismos? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice que el que come sin entender el cuerpo del Señor, sin entender lo que representa la cena del Señor, sin entender el valor de la entrega del Señor Jesucristo, come juicio y bebe juicio para sí mismo. ¿Dónde vendrá ese juicio? De parte de Dios. Porque Dios disciplina al que ama y azota al que recibe por hijo. De modo que si nosotros participamos indignamente, sin entender el significado de la cena del Señor, la importancia, y lo tomamos de una manera indigna, recibiremos juicio del Señor. Castigo, disciplina, no condenación, no perder la salvación, eso no dice la palabra. Juicio, dice, se refiere a disciplina. Porque Cristo ya, por eso mismo, si no fuéramos creyentes, Dios no nos disciplina, nos deja pecar para después condenarnos más en el infierno. Muchas veces hace eso Dios también. Ahora, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, si tú, hermano, te juzgas a ti mismo, si haces el ejercicio de prepararte para la cena del Señor, Dios no te juzgaría, no te castigaría, no enviaría juicio. Y ahí está el punto. Mire, todos pecamos, eso es verdad. El que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso también. Pero el creyente confiesa su pecado y se aparta. Pero el creyente crece en la santificación. Pero el creyente crece en arrepentimiento. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ve? Hay una diferencia. El creyente es disciplinado para no ser condenado con el mundo. Es decir, Dios nos trata como hijos y no nos trata como aquellos que se van a perder. Y entonces aquí nos viene la cuarta verdad, y es que tomar la cena del Señor indignamente es hacerlo sin discernir el cuerpo del Señor. Es decir, o más bien dicho, que el tomar la cena indignamente es porque no se discierne el cuerpo del Señor. ¿Qué representa el pan? ¿Qué representa el vino? El cuerpo del Señor. El cuerpo y la sangre del Señor, ¿no es cierto? Entonces, al tomar la cena, estás teniendo comunión, como vamos a ver ahora, con el cuerpo y la sangre del Señor. Capítulo 11, versículo 27. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Pero si nosotros vamos un poquito más atrás, capítulo 10, versículos 16 y 17, por favor. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Mire lo que está diciendo, que al beber de la copa, del vino, esa es la comunión de la sangre. Y al comer del pan es la comunión del cuerpo. Es decir que podríamos decirlo de varias maneras o tener varios aspectos. Es un texto un poco difícil de interpretar. Pero podría decir que es una comunión con el cuerpo y la sangre, no que haya esa sangre o que ese cuerpo todavía esté muriendo ahí, no. La cena del Señor, escúcheme, no es un sacrificio donde presentamos a Cristo otra vez, donde hacemos otra vez a Cristo padecer. Eso es lo que cree la Iglesia Católica Romana. En la misa, literalmente, yo he estado en algunas misas cuando hemos tenido que acompañar a algún familiar de algún hermano que ha fallecido. Literalmente el sacerdote ha dicho: presentamos este sacrificio a ti, Padre. Así, ¿no es cierto? Algo así. Ustedes, los que tienen más experiencia con esto, me pueden corroborar. Entonces, para la Iglesia Católica Romana, la Eucaristía o la Cena del Señor es otra vez sacrificar a Cristo. Por eso lo tienen arribita ahí, también ahí, crucificado todavía. No. El Señor dijo: haced esto en memoria de mí. El Señor está ahora en los cielos a la diestra del Padre. Él ya derramó toda su sangre. Cuando
cuando pusieron la lanza en su costado, salió sangre y agua. ¿Sabe lo que significa eso? Que salió todo lo que le quedaba de sangre. La sangre coagulada, todo vertió su vida, porque la sangre era la vida, dice la Escritura. Entonces, pero tenemos comunión en el sentido de que nuestra fe es fortalecida, recordada, nuestra fe es afirmada al recordar que la sangre de Cristo fue derramada. Pero también es una comunión por causa de ella, por causa del cuerpo entregado, por causa de la sangre derramada, es que nosotros tenemos esta comunión también. Por eso que la Cena del Señor primordialmente es una actividad comunitaria, no una actividad individual. Esto no quiere decir que cuando participamos en la Cena del Señor por internet estamos haciendo de manera individual, no, porque estamos conectados y estamos participando juntos, aunque sea a la distancia, de esto. ¿Qué tanta diferencia hay un poco de que yo esté participando aquí y usted allá, o yo aquí y usted en la otra ciudad? Pero estamos en eso. Pero cuando hablamos de la Cena del Señor, no es que usted puede tomar usted mismo solito, decir yo quiero participar en una cena, o ora usted mismo, por eso no. Es una actividad de la congregación. Entonces, capítulo 10, versículo 17 dice: siendo solo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por lo tanto, debemos tomar la cena del Señor con una profunda reverencia y santidad, entendiendo el significado que tiene. Esta es la comunión. Mire, cuando habla de la comunión de la sangre y de la comunión del cuerpo, tiene relación a la comunión de los creyentes o con los creyentes. Nosotros tenemos comunión, estamos unidos gracias a que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Entonces aquí viene el punto, escuche, cuando usted come ese pan, cuando comemos ese pan y cuando bebemos esa copa, estamos diciendo, entre otras cosas, que todos estamos aquí unidos gracias al sacrificio de Cristo, que todos hemos sido recibidos a misericordia por el sacrificio de Cristo. No es una actividad individualista, es una actividad comunitaria. Por eso la mejor forma de hacerlo es así como lo vamos a hacer presencialmente, y estableciendo un orden de quiénes son los que van a confirmar su participación para que todo sea hecho de una manera que honre al Señor. Terminamos con algunas cosas prácticas. ¿Cómo tomamos la cena del Señor dignamente en la práctica? ¿Cómo podemos tomar de la cena del Señor dignamente? Aquí hay algunos consejos. Primero, tiene que ver con una cuestión del corazón. Debemos valorar en nuestro corazón esta ordenanza. Debemos valorarla. Debemos nosotros empezar. El primer punto para tomar dignamente la cena del Señor es valorar la cena del Señor. No es que usted puede o no participar cuando usted quiera. No, es una ordenanza del Señor. Es un mandamiento. Usted debe valorar y obedecer, considerándolo como algo de mucho valor. En segundo lugar, debemos participar de esta ordenanza con humildad, no con orgullo. ¿Qué nos recuerda la cena del Señor? Que nosotros éramos tan pecadores que Cristo tuvo que entregarse a sí mismo para salvarnos. Que nosotros éramos pecadores, que no éramos santos. No venimos a recordar nuestra justicia, no venimos a recordar nuestras victorias, no venimos a recordar nuestra santidad. Venimos a recordar la gracia, la misericordia del Señor. Debemos hacerlo con una actitud humilde hacia el Señor y hacia nuestros hermanos. Porque mis hermanos y yo somos igual de pecadores. Y mis hermanos y yo, y tu hermano y tú, han recibido la misma misericordia del Señor. Así que tú no eres mejor que los demás. Tú no estás mejor. Todos somos aquí receptores de la gracia de Dios. En tercer lugar, debemos prepararnos en oración y confesando nuestros pecados. Aquí quiero explicar algo. La palabra de Dios dice que debemos confesar los pecados ¿a quién? ¿A quién debemos? Al Señor. ¿Y al pastor no hay que confesarle nada? No, sí hay que confesarle. ¿Sí? Mire, la confesión a los ministros de la palabra no es la misma confesión que hace la gente a los sacerdotes católicos. La gente confiesa su pecado al sacerdote católico para que el sacerdote le dé el perdón prácticamente, le imparta el perdón. Obviamente ellos dicen que el perdón lo da el Señor, pero obviamente dicen que ellos imparten el perdón. Eso nosotros no lo queremos. Usted debe confesar su pecado al Señor y Él le perdona, pero sí debe confesar
sus pecados al pastor, porque hay ciertos pecados que afectan al testimonio de la congregación. Es decir, yo como pastor tengo el deber de administrar la cena del Señor. Y si yo administro la cena del Señor a alguien que está viviendo en pecado, también Dios me va a demandar a mí. Es mi deber. ¿Qué dice la palabra? Obedecer a vuestros pastores, como quienes han de dar cuenta, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, yo tengo que saber lo que sucede. De modo que hay ciertas cosas que usted debe confesar para yo poder saber. Usted me puede decirme, hermano, mire, yo quiero participar en la cena, pero tengo este problema. Entonces yo puedo evaluar, decirle, mire, esto tiene que hacer, ¿usted está arrepentido? Muy bien. O a lo mejor es algo que a lo mejor requiere más tiempo y decirle, hermano, todavía usted no puede participar de la cena del Señor. ¿Me comprende? No me tenga miedo, tranquilo. Yo estoy aquí para ayudarle, porque la palabra de Dios dice, si alguno es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, condenadle. Dice. No, restaurarle. Entonces mi propósito es ayudar a restaurar. ¿Ok? En último lugar, debemos consagrar nuestra vida a Dios, apartándonos de todo pecado y viviendo para la gloria de Él. Hermano, no es que, mire, la cena del Señor no es que, vamos a tomar la cena, entonces ahora sí me porto bien, ahora sí empiezo a dejar estas cosas, No, así debe ser nuestra forma de vivir. Cada día tenemos que ir apartándonos del pecado, pero ¿cómo lo hacemos? Dependiendo del Señor también, recordando la gracia del Señor. Pero también hay otra realidad. Yo creo que ha quedado claro que debemos apartarnos de toda maldad, ¿no es cierto? Pero tampoco piense que usted tiene que ser perfecto para participar de la cena del Señor. Es por eso que dije confesar, reconocer el pecado. Va a haber pecado, ¿no? Va a haber maldad. Confiéselo y apártese y tome la cena del Señor. Pero acuérdese también de que la cena del Señor es un medio de gracia. ¿Cuántos de ustedes no se sienten tristes por su propio pecado? ¿Cuántas veces no se siente mal usted porque deshonra al Señor? ¿Sí? Yo me siento mal. Yo cada día digo, Señor, no soy digno, y veo que el Señor tiene misericordia de mí. Pero yo me consuelo en lo que yo les compartía la semana anterior. Me consuelo en la gracia del Señor. El creyente encuentra el consuelo, encuentra la fortaleza al recordar que es salvo por gracia. ¿Sabe qué? En el día de hoy no se entiende esto. Lamentablemente muchas congregaciones, con todo el amor que se merecen nuestros hermanos, hablan mucho hablan de la pérdida de la salvación, ¿no? Para muchos no entienden que la salvación no depende de nosotros, depende de Cristo. Entonces muchas veces por no entender esta maravillosa verdad de que Cristo es el que prometió salvarnos y lo cumplirá, a veces en vez de descansar en la gracia de Dios, descansamos en nuestra propia obediencia. No, hermanos, usted no va a irse cuando el Señor venga, y voy a decir, trate de entender, cuando venga el arrebatamiento, en la fecha que sea, nosotros creemos que va a ser al final. Si usted realmente se arrepintió y cree en el Señor, usted se va a ir con el Señor. No se va a quedar ningún hermano aquí a la destrucción del mundo. No se va a quedar ninguno. ¿Sabe por qué? Porque Cristo prometió salvarnos. ¿Nos salvará o no? Bueno, ¿la salvación depende de ti o depende del Señor? Entonces ¿puedo pecar? No, si tú dices que puedes pecar, no has sido salvo, porque la salvación también es un cambio del corazón. ¿Me comprendes? El verdadero creyente sí va a pecar, pero el verdadero creyente va a apartarse cada día del pecado. El verdadero creyente va a arrepentirse constantemente. El verdadero creyente va a crecer en la santidad. Pero por sobre todas las cosas, escúcheme, por sobre todas las cosas, el creyente descansa en la gracia de Cristo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. Sin embargo, quiero terminar con un texto y quiero que nos pongamos de pie para buscar Levítico 10:3. Levítico capítulo 10, versículo 3. Y con esto vamos a concluir esta mañana, recordando, hermanos, que la cena del Señor es un regalo maravilloso que el Señor nos ha dado. Al comer de ese pan y beber de esa copa, estaremos recordando que Cristo murió por nosotros. Preparémonos esta semana. Esta semana preparémonos. Esta semana reflexionemos. Esta semana meditemos en la gran obra del Señor Jesucristo que hizo por nosotros. Pero siempre debemos recordar que la cena del Señor es algo muy santo. Y dice la palabra en Levítico 10:3:
Dice así el Señor a través de su siervo Moisés. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hermanos queridos, cada vez que venimos, no solamente a la cena del Señor, cada vez que venimos a esta reunión, estamos pisando tierra santa. Debemos preparar nuestro corazón para adorar a Dios. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos arreglar y solucionar todo para que podamos tomar tranquilamente la cena del Señor.